Ocupa el puesto de director de compra de energía y regulación de la empresa distribuidora de electricidad del Este, EDESTE. Bienvenido, Augusto, un placer contar con tu presencia. Adelante nomás con tu presentación. Excelente, muchas gracias, Julián. Bueno, sin más preámbulos, vamos a ver el marco normativo de manera general. Siempre ponemos que es adecuado. El marco normativo en República Dominicana tiene una ley de incentivo a las energías renovables. Tenemos un reglamento de medición neta, otro reglamento de generación distribuida, una ley general de electricidad y lógicamente una ley de incentivo a la importación de vehículos eléctricos, básicamente. Entonces, se han otorgado incentivos, por ejemplo, a la generación distribuida, en su mayoría a un crédito que llega hasta un 40% de la inversión en equipos, ya sea paneles y módulos e inversores. Se han aportado también a la energía renovable en general unos 345 millones de dólares. Entonces, a nivel de recursos, solamente mencionar que en República Dominicana contamos con un recurso solar, diría que es excelente. Tenemos aproximadamente 6 kilovatios hora metro cuadrado día, que cuando lo comparamos con la métrica internacional, podemos ver que estamos en la franja más alta. También recursos eólicos, tenemos más de 80 lugares donde se han instalado muchas centrales de generación eólica. Pero nada, vamos a ir prácticamente, estos son estudios que se han hecho, estudios de penetración, básicamente el estudio de IRENA, que indica la penetración de las renovables que puede ser hasta un 50%. Lógicamente, hay muchas adecuaciones que hay que hacer en el sistema de transporte y también otro servicio complementario, porque nosotros somos una isla, a diferencia de, por ejemplo, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, que están todos interconectados. Nosotros somos una isla, hay que tener mucho cuidado con el incremento masivo de las energías renovables, incluyendo la generación distribuida, que vamos a ver la cantidad de clientes y la cantidad de megavatios que tenemos ya instalados. Entonces, se ha hecho también un estudio de penetración, porque la generación distribuida está limitada a un 15% de la capacidad máxima del troncal del circuito donde se va a interconectar. Entonces, la GIZ, en conjunto con el Ministerio de Energía y Minas, hizo un estudio donde arrojó que ese margen puede ser elevado. O sea, se puede, en lugar de 15, pudiera ser más de 15%. Pero actualmente el reglamento de generación distribuida lo limita a un 15% en República Dominicana. Entonces, acá vamos a ver ya los recursos distribuidos. Vamos a ver la cantidad. Bueno, hay un reglamento que se emite el 28 de junio del año 2011, que es el reglamento para establecer los mecanismos de medición neta. Luego se emite el 30 de noviembre de ese mismo año, se emite el reglamento de interconexión de la generación distribuida, que en este reglamento es donde están, por ejemplo, los límites que están establecidos ahí y también los estudios que tienen que pagar los clientes cuando pasan de cierta capacidad, que lo vamos a ver muy breve. ¿Quiénes aplican? Aplican los clientes residenciales hasta 25 kilos en República Dominicana y clientes industriales hasta con una capacidad que no sobrepase un mega. Entonces, estos son unos comentarios que aquí en República Dominicana la capacidad de generación se mide por la cantidad, por ejemplo, por los módulos fotovoltaicos, no por el inversor, o sea, sino por la capacidad de los módulos fotovoltaicos. Hay otros países que se mide por el inversor, porque el inversor es el límite, pero acá en República Dominicana el límite son los paneles solares. Ya después podemos explicar eso con más profundidad. Entonces vamos a pasar esto un poquito rapidito. Pues, bueno, aquí en el artículo 17 de ese reglamento de generación distribuida es que habla del límite del 15%. Ahora, ese 15% podrá ser modificado de acuerdo entre las partes.
Entonces, también acá habla de los estudios, que si, por ejemplo, el proyecto que se va a interconectar supera los 200 kilos, tiene que pagar 20,000 pesos dominicanos para hacer un estudio de estabilidad en la red. Básicamente se mide el flujo, se mide la corriente de cortocircuito y es un estudio que lo hace la empresa distribuidora y ellos lo tienen que pagar. Si supera los 200 kilos, entonces tiene que pagar un poquito más. Entonces, vamos a ver las estadísticas que tenemos al día de hoy. Bueno, a julio del año 2020, del 2021, de este año, tenemos 8,166 clientes, unos 200 megavatios en generación distribuida bajo el programa de medición neta. Eso es bastante. Podemos ver, por ejemplo, que en el 2011, cuando se emite el reglamento, pueden ver que de manera exponencial va incrementando la inserción de la generación distribuida. Podemos ver en este gráfico que asimismo fue bajando el costo de la inversión y en ese mismo sentido también fue incrementándose la cantidad de megavatios en generación distribuida. Había un crédito que era de 75%, te exoneraban el 75% del costo del inversor y los paneles solares, pero en el año 2012 se bajó al 40%. A pesar de que se bajó al 40%, eso siguió creciendo de manera exponencial, bajo la ley, el artículo 32 de la ley 253-12. Se bajó el 40%. Entonces, pueden ver que acá en este gráfico, que en el año 2020, a pesar de la pandemia del COVID-19, fue el año donde más se instaló la generación distribuida en República Dominicana. Entonces, aquí tenemos otros proyectos que están fuera de la generación distribuida, de la medición neta, el programa de medición neta. Tenemos unos 10 megavatios. Esos 10 megavatios se instalan, como pueden ver en la tabla, la mayoría son hasta 1.5 megas, porque si tú superas 1.5 megas, tienes dos limitantes. Tienes que buscar una concesión y también no accedes a los beneficios, a los incentivos que tiene la ley cuando sobrepasa 1.5 megas. Por eso la mayoría de los proyectos se instalan hasta 1.5 megas. Entonces, este es un ejemplo de un proyecto de 1.5 megas que las mismas plantas de generación de electricidad, de gas natural que tenemos acá en República Dominicana, aprovechan ese incentivo que tiene la ley y instalan también un pequeño parque de generación distribuida dentro del mismo parque de generación. Eso lo hacen la mayoría de los generadores que tenemos acá en República Dominicana. Han aprovechado el espacio y han instalado 1.5 megavatios. 2 Entonces, minutitos, Augusto. bien, aquí terminando, simplemente indicar que en República Dominicana todavía existe lo que es el net metering o la medición neta o el neteo de energía. Eso nos trae una debilidad porque las tarifas en República Dominicana son volumétricas, que entonces nosotros se está estudiando migrar a net billing, ya facturación neta. Como mismo explicó Marcelo, que tienen allá en su país. Bueno, básicamente los esquemas son bien parecidos, que era lo que escribí en el chat. Nosotros tenemos el esquema de la 5707, que es de feed-in tariff, y tenemos el net metering y queremos emigrar a la medición neta o net billing. Bueno, con esto terminamos la presentación. Espero que le haya sido de provecho. Gracias. Muchas gracias, Augusto. Muy buena presentación también. Encantado también de contar con tu visión de la región y de tu país, que nutre a esta discusión, a esta mesa. Vamos ahora a pasar a las preguntas. Tenemos poquitas preguntas en el chat, así que vamos a leer las que están acá en el chat y después podemos hacer algún intercambio entre nosotros, si les parece. Tenemos acá una primera pregunta de Juan Pla, que pregunta: la salida del FIT o feed-in tariff debería ser gradual. ¿Cuál sería el problema en ese